La vasta oscuridad entre las estrellas no guardaba secretos para la hegemonía sepiriana. Su imperio se extendía a lo largo de 12 sistemas estelares, cada uno conquistado con la misma eficiencia brutal que los había convertido en la fuerza dominante en su rincón de la galaxia. El almirante Ketwar estaba en el puente de su nave insignia, el dominio eterno, observando el punto azul de la Tierra crecer en sus pantallas. Un mundo tan pequeño, le dijo a su segundo al mando, el capitán Besor. Cuesta creer que alguna vez mostrara promesa. El capitán asintió. Sus 6 ojos parpadean de secuencia mientras revisaba los datos. Nuestros registros históricos muestran que alcanzaron el vuelo espacial básico hace aproximadamente 500.000 años. Breves transmisiones de radio, estaciones orbitales primitivas, incluso algunos intentos de viaje interplanetario. Y luego, nada, terminó Ketwar. Silencio electromagnético completo durante 500.000 de años. Otra especie que brilló con fuerza y murió joven. La confianza del almirante no era infundada. La tercera flota bajo su mando consistía en 800 naves de guerra, cada una capaz de destruir ciudades enteras con una sola ráfaga. Sus escudos de energía podían desviar cualquier arma conocida, y sus cañones de antimateria podían partir lunas por la mitad. En 5 siglos de expansión, ningún mundo primitivo había durado más de un día contra el poder de fuego de la hegemonía. A medida que la flota se adentraba en el sistema Sol, sus sensores pintaban una imagen de abandono. El cinturón de asteroides no mostraba signos de operaciones mineras. Los planetas exteriores no tenían instalaciones orbitales. Marte parecía tan muerto y rojo como sus bases de datos sugerían que debería estar. Incluso la propia Tierra no mostraba firmas electromagnéticas, ni luces de ciudad en el lado oscuro, ni tráfico orbital de ningún tipo. Completamente sin vida, informó el operador de sensores. La atmósfera muestra niveles normales de oxígeno y nitrógeno, lo que sugiere que el planeta aún podría albergar vida. Pero no detectamos tecnología alguna. Ketwar se permitió una pequeña sonrisa. Esta sería la conquista más fácil en la historia de la hegemonía. El planeta parecía rico en recursos, con vastos océanos y continentes fértiles que servirían bien a sus esfuerzos de colonización. Lo mejor de todo es que no habría resistencia que ralentizará sus operaciones. Establezcan rumbo para el patrón de bombardeo orbital estándar, ordenó. Limpiaremos cualquier contaminación biológica restante y luego comenzaremos las operaciones de sondeo para los sitios de colonización. La flota se organizó en la clásica formación de la hegemonía, con los cruceros pesados formando un anillo exterior alrededor del planeta, mientras los destructores y portaaviones tomaban posiciones internas. Era un patrón que habían utilizado cientos de veces en cientos de mundos. La rutina se había vuelto casi aburrida. Debajo de ellos, la Tierra giraba lentamente en el vacío, sus océanos azules y nubes blancas creando patrones arremolinados que captaban la luz del sol. Desde la órbita, parecía pacífica, casi acogedora. Los continentes mostraban manchas verdes y marrones que sugerían vegetación, pero no patrones geométricos que indicaran ciudades o agricultura. Cualquier civilización que alguna vez existió aquí no había dejado rastro visible. Sistemas de bombardeo listos, anunció el oficial de armas. Cargas de antimateria fijadas en las principales masas de tierra. Disparen cuando estén listos, ordenó Ketwar. La primera oleada de misiles se lanzó desde 50 naves diferentes, descendiendo hacia la superficie de la Tierra como estrellas fugaces. Cada uno llevaba suficiente antimateria para vaporizar una cadena montañosa. El almirante observó con satisfacción cómo las armas desaparecían en la atmósfera de la Tierra, imaginando ya las explosiones masivas que despejarían el camino para la expansión de la hegemonía. Pero las explosiones nunca llegaron. Señor, dijo el operador de sensores, con clara confusión en su voz. No estoy registrando firmas de impacto. ¿Qué quieres decir con que no hay impactos?, exigió Ketwar. Los misiles parecen haberse simplemente desaparecido, señor. Se desvanecieron de todos los sensores en el momento en que entraron en la atmósfera superior. El almirante frunció el ceño. Los fallos de equipo eran raros, pero no imposibles. Lancen una segunda oleada. Doblen la carga. Esta vez, 100 misiles cayeron hacia la Tierra, sus ojivas de antimateria brillando con destrucción contenida. De nuevo, se desvanecieron sin dejar rastro en el momento en que tocaron la atmósfera del planeta. Sin explosiones, sin firmas de energía, sin escombros. Era como si las armas nunca hubieran existido. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo algún tipo de interferencia en todos los canales.
Muy débil, pero es definitivamente artificial. La confianza de Quetzal comenzó a flaquear. En 500 años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Desplieguen drones de reconocimiento. Quiero escaneos detallados de la superficie del planeta. 20 elegantes drones se separaron de las naves nodriza y se lanzaron hacia la Tierra. Sus avanzados sensores podían detectar tecnología a través de kilómetros de roca y agua. Si algo se escondía en ese planeta, los drones lo encontrarían. Los drones alcanzaron la atmósfera superior e inmediatamente comenzaron a transmitir datos imposibles. Las lecturas de energía se dispararon en todo el planeta, mostrando fuentes de poder que empequeñecían la producción de los reactores más grandes de la hegemonía. Estructuras masivas aparecieron en los escaneos, enterradas profundamente bajo océanos y continentes, conectadas por lo que parecían redes de transporte que abarcaban el globo. Señor, estas lecturas no pueden ser correctas, informó el operador de sensores, con la voz temblorosa. Los drones están detectando firmas de energía que requerirían una tecnología muy superior a cualquier cosa en nuestras bases de datos. Antes de que Quetzal pudiera responder, los 20 drones quedaron en silencio. En un momento estaban transmitiendo datos. Al siguiente, se habían desvanecido tan completamente como los misiles. El almirante miró fijamente sus pantallas, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Cada instinto le decía que se retirara, que pidiera refuerzos, pero su orgullo se negaba a aceptar que un mundo supuestamente muerto pudiera amenazar a la poderosa tercera flota. Señor, dijo el oficial de comunicaciones con urgencia, estamos recibiendo una transmisión. Proviene de la superficie del planeta. Pónganla en la pantalla principal. El puente quedó en silencio mientras una voz llenaba el aire, hablando en un perfecto sepiriano. El acento era extraño, antiguo, pero las palabras eran claras y precisas. Flota de la hegemonía, aquí el comando Terra. Tienen 30 segundos para retirarse de nuestro sistema antes de que demostremos por qué nuestra especie sobrevivió cuando pensaban que habíamos perecido. Quetzal sintió que la sangre se le helaba. La voz era tranquila, casi conversacional, pero había algo subyacente que le erizó las escamas de miedo. Era el tono de alguien que tenía todas las ventajas y lo sabía. Aquí el almirante Quetzal de la hegemonía sepiriana transmitió de vuelta. Se rendirán inmediatamente o enfrentarán las consecuencias de resistir nuestra expansión. La respuesta llegó al instante, y esta vez no había duda de la diversión en la voz. Almirante, le quedan 25 segundos. Alrededor de la flota, el espacio mismo comenzó a titilar. Las lecturas gravitacionales subían y bajaban en patrones que no tenían sentido. Las estrellas parecían curvarse en la distancia, como si la realidad misma estuviera siendo retorcida por manos invisibles. Señor, estamos detectando acumulaciones masivas de energía en todo el sistema, informó el operador de sensores, con el pánico asomando en su voz. Lo que sea que esté ahí abajo, se está encendiendo. Quetzal miró a su flota, a las 800 naves que habían conquistado docenas de mundos, y se dio cuenta con creciente horror de que podrían no ser los depredadores en esta situación. Por primera vez en su carrera militar, el almirante consideró la posibilidad de haber cometido un terrible error. La cuenta regresiva continuaba en su mente mientras miraba el pacífico mundo azul debajo, preguntándose qué tipo de civilización podría sobrevivir 500.000 de años en completo silencio, solo para emerger cuando se la amenaza con exactamente el tipo de confianza tranquila que acababa de escuchar. La Tierra giraba lentamente debajo de ellos, guardando sus secretos, esperando la respuesta de la humanidad a 500.000 años de preparación. A 3 kilómetros bajo el Océano Pacífico, la almirante Sarah Chenackefer observaba la flota alienígena a través de sensores que existían en dimensiones que los invasores ni siquiera podían imaginar. El centro de comando a su alrededor bullía de actividad silenciosa mientras miles de operadores humanos monitoreaban cada nave, cada comunicación, cada sistema de armas de la flota de la hegemonía. Análisis completo, informó el comandante Jackson, sus dedos danzando sobre controles que manipulaban campos cuánticos en lugar de simple electrónica. Su tecnología está aproximadamente 400 años por detrás de nuestras capacidades actuales. Armas basadas en energía, propulsores de antimateria convencionales, escudos de fuerza básicos. Sarah sintió, sin sorprenderse. La humanidad había estado observando la hegemonía sepiriana durante 3 siglos. Desde que su expansión los había llevado a menos de 50 años luz de sol, cada aspecto de su tecnología, sus tácticas, su cultura,
Había sido estudiado y catalogado por observadores humanos que se movían a través del espacio-tiempo como fantasmas. ¿Bajas estimadas si les permitimos completar su bombardeo?, preguntó ella. 0, fue la respuesta inmediata. Nuestra red de defensa atmosférica neutralizó sus misiles antes de que pudieran alcanzar la atmósfera inferior. La antimateria fue convertida de forma segura en energía y alimentada a la red planetaria. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Los alienígenas no tenían idea de que sus armas más poderosas acababan de proporcionar a la Tierra suficiente energía para hacer funcionar los sistemas de defensa durante un mes. Era casi insultante lo primitivo que era su enfoque. La pantalla holográfica frente a ella mostraba no solo la flota alienígena, sino el verdadero alcance de la civilización humana. Bajo la superficie de la Tierra, vastas ciudades albergaban a 12.000 millones de personas en una comodidad que habría parecido magia a sus antepasados. Túneles maglev conectaban todos los continentes, permitiendo viajar de Nueva York a Pekín en menos de una hora. Los propios océanos habían sido colonizados con metrópolis submarinas que cosechaban los recursos del mar manteniendo un equilibrio ecológico perfecto. Pero era lo que yacía más profundo lo que realmente demostraba la evolución de la humanidad. El núcleo del planeta había sido parcialmente vaciado y convertido en el ordenador cuántico más grande jamás construido. Su poder de procesamiento era capaz de simular universos enteros. A su alrededor, instalaciones de fabricación del tamaño de países producían materiales que solo existían en los libros de texto de física teórica cuando la hegemonía daba sus primeros pasos en el espacio. Señora, interrumpió la teniente Torres desde la estación de comunicación. El comandante de la flota solicita nuestra rendición. Sara se rió, un sonido que llevaba 500.000 años de determinación humana. Abran un canal. Vamos a educarlos. Se puso de pie y caminó hacia el centro de la plataforma de comando. Su uniforme llevaba la simple insignia del Consejo de Defensa Terrano. A su alrededor, las pantallas mostraban las ubicaciones de las instalaciones humanas por toda la galaxia, bases ocultas que se habían establecido durante milenios de expansión secreta. Hoy, todas ellas se revelarían. Flota de la hegemonía. Habló en el transmisor cuántico, su voz llevada instantáneamente a cada nave en órbita. Aquí la almirante Chenakefe del Consejo de Defensa Terrano. Quiero que entiendan algo muy importante antes de proceder. Hizo un gesto y la pantalla principal cambió para mostrar el sistema solar como lo veían los alienígenas, y luego reveló la verdad. Marte no estaba muerto, sino que albergaba una población de 50 millones en ciudades subterráneas que habían prosperado durante 200.000 años. El cinturón de asteroides no era escombro natural, sino una red defensiva cuidadosamente construida donde cada asteroide contenía suficiente poder de fuego para destruir un sistema estelar. Verá, almirante Ketwar, cuando sus exploradores informaron que este sistema no tenía vida, solo estaban viendo lo que queríamos que vieran. La humanidad aprendió una lección muy importante cuando detectamos por primera vez su expansión. La galaxia es un lugar peligroso para las especies que anuncian su existencia. La pantalla continuó su revelación. Las lunas de Júpiter se mostraron como construcciones huecas. Cada una, un astillero capaz de producir naves que podían manipular el espacio-tiempo mismo. Los anillos de Saturno se revelaron como un enorme conjunto de sensores que podía detectar fluctuaciones cuánticas en la mitad de la galaxia. Incluso el Sol había sido modificado, su núcleo convertido en un proyecto de ingeniería estelar que podía fabricar materia exótica a escalas que la hegemonía no podía comprender. Así que tomamos una decisión, continuó Sara. Dominaríamos cada ciencia, perfeccionaríamos cada tecnología y nos prepararíamos para el día en que alguien como ustedes llegara a nuestra puerta con la conquista en mente. En las profundidades del Pacífico, los sistemas automatizados comenzaron sus preparativos finales. En todo el sistema solar, plataformas de armas que habían esperado en perfecto silencio durante milenios comenzaron a activarse. En la Luna, instalaciones de construcción que habían sido disfrazadas de cráteres naturales comenzaron a abrirse como flores, revelando las naves que redefinirían la guerra galáctica. Ustedes han estado estudiando el combate espacial durante quizás 1000 años, dijo Sara. Nosotros lo hemos estado estudiando durante 500 veces más. Ustedes aprendieron a aprovechar la antimateria. Nosotros aprendimos a editar las fuerzas fundamentales de la realidad. Ustedes construyeron naves más rápidas. Nosotros aprendimos a plegar el espacio mismo. Los sensores cuánticos demostraron el pánico extendiéndose por la flota alienígena mientras sus instrumentos detectaban lecturas de energía que rompían su comprensión de la física.
Naves que parecían invencibles momentos antes ahora parecían tan frágiles como barcos de papel en un huracán. El comandante Jackson levantó la vista de su estación. Señora, todas las plataformas de defensa están en línea. La Luna está lista para desplegar la flota principal. La estación de Plutón informa que la red del sistema exterior está a plena potencia. Sara asintió. La humanidad había convertido todo el sistema solar en una fortaleza, pero eso era solo el comienzo. Instalaciones similares existían en otros 17 sistemas estelares, cada una cuidadosamente oculta hasta este momento. La hegemonía sepiriana estaba a punto de descubrir que su expansión había sido observada, estudiada y preparada por una especie que creían extinta. Almirante Ketwar continuó. Su especie tiene una elección que hacer. Puede ordenar a su flota que se retire inmediatamente y llevar la noticia a su imperio de que la humanidad ha regresado al escenario galáctico. O puede forzarnos a demostrar exactamente lo que 500.000 años de preparación han logrado. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras calara. A su alrededor, el centro de comando zumbaba con el poder de tecnologías que existían más allá de la comprensión de los alienígenas. Manipuladores de gravedad estaban listos para reubicar naves enteras a coordenadas aleatorias en toda la galaxia. Campos de dilatación del tiempo podían ralentizar las naves enemigas hasta casi detenerlas mientras las naves humanas se movían a velocidad normal. Compiladores de materia podían desensamblar los cascos enemigos a nivel molecular y reconstruirlos como cualquier cosa que la humanidad deseara. Sus 30 segundos comienzan ahora, anunció Sara. Cortó la transmisión y se volvió hacia su personal. Estos hombres y mujeres eran los descendientes de las mentes militares más grandes de la Tierra, entrenados desde nacimiento en una guerra que abarcaba dimensiones que la hegemonía ni siquiera podía detectar. Sus ancestros habían jurado que la humanidad nunca más sería sorprendida sin preparación ante amenazas de las estrellas, y habían cumplido esa promesa. Inicien la fase 1 si no se retiran, ordenó. Quiero que entiendan con qué están lidiando, pero manténganlos con vida. Necesitan llevar la noticia a su imperio sobre lo que han encontrado aquí. En las pantallas, la flota alienígena mantenía su posición. Su comandante, aparentemente incapaz de creer que una especie supuestamente primitiva pudiera amenazar a su poderosa armada. Sara casi sintió lástima por ellos. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar la revelación del mayor logro de la humanidad, la transformación de toda una especie en algo que podría sobrevivir a cualquier cosa que la galaxia les arrojara. La cuenta regresiva continuó mientras la Tierra esperaba, paciente como siempre, el siguiente capítulo en la larga historia de la humanidad. El almirante Ketwar miró su cronómetro mientras los últimos segundos pasaban. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba órdenes, sus rostros mostrando la confusión y el creciente miedo que habían reemplazado su confianza anterior. Las anomalías gravitacionales se estaban volviendo más fuertes, haciendo que sus instrumentos se comportaran de maneras que desafiaban todo lo que sabían sobre física. Se acabó el tiempo, señor, informó el capitán Besor, su voz apenas firme. El orgullo del almirante luchaba con sus instintos de supervivencia. La hegemonía sepiriana nunca se había retirado de un mundo primitivo. Hacerlo ahora lo marcaría como un cobarde a los ojos de sus superiores. Pero cada lectura de los sensores le decía que algo estaba terriblemente mal con este sistema. Mantengan la posición, decidió. Desplieguen formación de ataque. Si estos humanos quieren amenazarnos, aprenderán lo que le sucede a las especies que desafían a la hegemonía. Fue la peor decisión de su carrera militar. La respuesta fue inmediata y devastadora. El espacio alrededor de la Tierra comenzó a plegarse de maneras que hicieron que la tripulación del puente se sintiera físicamente enferma al mirar. Las estrellas cambiaron de posición mientras la gravedad misma era manipulada por tecnologías más allá de su comprensión. Las constelaciones familiares se retorcieron en formas imposibles mientras los humanos demostraban su dominio sobre las fuerzas fundamentales de la realidad. «Señor», gritó el operador de sensores por encima de las alarmas que habían comenzado a sonar en toda la nave. «Estoy leyendo objetos masivos materializándose en toda nuestra formación». La pantalla principal parpadeó y cambió, mostrando lo que sus instrumentos insistían que era imposible. Estructuras más grandes que lunas aparecían de la nada, simplemente entrando en el espacio-tiempo normal como si hubieran estado esperando en alguna dimensión oculta. Cada una estaba erizada de armas que hacían que los cañones más avanzados de la hegemonía parecieran garrotes primitivos. Estaban escondidos en el espacio plegado, susurró el oficial científico, su voz llena de asombro y terror. Todo el sistema es una trampa.
El almirante Quetuar observó cómo su poderosa flota de repente se volvía insignificante. Los humanos no habían construido estaciones orbitales o astilleros espaciales como las especies civilizadas. Habían convertido el espacio mismo en un arma, creando plataformas defensivas que existían fuera de la realidad normal hasta que se las necesitaba. Pero el verdadero shock llegó cuando la luna de la Tierra se abrió como una flor mecánica. El satélite natural que había colgado pacíficamente en el espacio se reveló como una construcción artificial de una complejidad asombrosa. Capa tras capa de blindaje se retiró para exponer la instalación militar más grande que el almirante había visto jamás. Naves comenzaron a emerger de sus profundidades. Naves que parecían existir solo parcialmente en el espacio normal, parpadeando dentro y fuera de la visibilidad como fantasmas hechos de metal y energía. ¿Cómo es esto posible?, susurró el capitán Besor. La respuesta llegó en la forma de la voz de la almirante humana, transmitida directamente a sus mentes en lugar de a través de sus sistemas de comunicación. La demostración casual de tecnología que podía eludir sus escudos y hablar directamente a su conciencia envió olas de terror a través de la tripulación de puente. 500.000 años de preparación, almirante, dijo la voz de Sarah Chenakeffer con calma. Mientras su especie aprendía a dividir átomos, nosotros aprendíamos a dividir la realidad misma. La demostración comenzó no con disparos, sino con algo mucho más aterrador, una edición casual de las leyes de la física alrededor de la flota de la hegemonía. Naves que habían estado avanzando de repente se encontraron retrocediendo. Armas que habían sido cargadas con antimateria de repente contenían materia ordinaria. La gravedad comenzó a fluir en la dirección equivocada alrededor de una docena de naves, haciendo que sus tripulaciones flotaran impotentes mientras sus sistemas de gravedad artificial intentaban compensar fuerzas para las que no estaban diseñados. Señor, el implacable informa que su reactor se ha enfriado, informó el oficial de comunicaciones, con el pánico claro en su voz. La antimateria simplemente cambió. Ya no es antimateria. El almirante Quetuar sintió el primer miedo real de su carrera militar al darse cuenta de que los humanos no estaban tratando de destruir sus naves. Estaban jugando con ellas, demostrando capacidades que hacían que la tecnología de la hegemonía pareciera cuchillos de piedra comparados con cañones láser. Otro grupo de naves encontró sus sistemas de armas envejeciendo rápidamente, el metal corroyéndose y los circuitos fallando. Mientras los humanos manipulaban el flujo del tiempo alrededor de componentes específicos, el poderoso dominio eterno se estremeció cuando algo imposible le sucedió a sus motores principales. Comenzaron a funcionar en reversa, de alguna manera generando un empuje negativo que luchaba contra el impulso de avance de la nave. «No nos están atacando», dijo el oficial científico, su voz llena de una comprensión horrorizada. «Nos están editando, cambiando las propiedades fundamentales de nuestras naves». En la pantalla principal, más naves humanas continuaron emergiendo de sus escondites. El cinturón de asteroides se reveló como cualquier cosa menos natural, con cada cuerpo rocoso abriéndose para revelar plataformas de armas que desafiaban la física convencional. Lo que habían tomado por la gran mancha roja de Júpiter comenzó a desplegarse como una flor enorme, revelando una instalación de construcción que empequeñecía cualquier cosa en el espacio de la hegemonía. Pero fueron las naves mismas las que realmente quebraron el espíritu del almirante Quetuar. Se movían por el espacio sin propulsión visible, aparecían y desaparecían a voluntad, y parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Cuando disparaban sus armas, los rayos no viajaban de una nave a otra. Simplemente causaban que el objetivo experimentara los efectos sin ninguna conexión visible entre causa y efecto. Un crucero pesado en el borde exterior de la flota de repente encontró todos sus sistemas eléctricos funcionando con corriente continua en lugar de la corriente alterna para la que fueron diseñados. Las computadoras de la nave se colapsaron. Su soporte vital falló y su tripulación se vio obligada a evacuar en trajes ambientales. Los humanos habían derrotado una nave capital cambiando una sola propiedad del flujo eléctrico. «Señor», dijo el oficial de comunicaciones con urgencia. «El capitán Mortag solicita permiso para rendirse. El blindaje de su nave ha sido convertido en un elemento más ligero. Ahora está hecho de aluminio en lugar de duraloy». El almirante Quetuar cerró los ojos y trató de procesar lo que estaba sucediendo. Los humanos no solo eran tecnológicamente superiores. Habían trascendido la tecnología por completo. Habían aprendido a manipular las reglas básicas que gobernaban la realidad, convirtiendo la materia y la energía en herramientas tan simples como los juguetes de un niño. La voz de la almirante Sarah Chenakeffer habló directamente en su mente de nuevo. «Quiero que entienda algo importante.
Todo lo que les hemos mostrado hasta ahora representa menos del 1% de nuestras capacidades defensivas. Podríamos haber destruido toda su flota en el momento en que entraron en nuestro sistema. Elegimos no hacerlo porque necesitan sobrevivir para llevar la noticia a su imperio. La voz humana hizo una pausa, y el almirante Quetuar pudo sentir el peso de 500,000 de años de preparación detrás de sus palabras. Verá, almirante, la hegemonía sepiriana no es el primer imperio que amenaza la Tierra. Durante los últimos 500,000 años, hemos identificado 17 especies diferentes que mostraron patrones de expansión agresiva hacia nuestro sistema. 16 de ellas recibieron visitas de nuestro cuerpo diplomático y eligieron redirigir su expansión a otra parte. El almirante sintió que su sangre se convertía en hielo a medida que la implicación se asentaba. La 17ª eligió ignorar nuestras advertencias y continuó su avance hacia el espacio humano. Eliminamos a toda su especie de la galaxia como lección para otros. Sus sistemas estelares aún existen, pero ahora están vacíos, sirviendo como monumentos a lo que sucede cuando alguien confunde la paciencia humana con la debilidad humana. Alrededor de la flota de la hegemonía, el espacio continuó ondulando con demostraciones de poder que desafiaban la comprensión. Las naves encontraron sus cascos convertidos en materiales que solo existían en la física teórica. Los sistemas de armas descubrieron que sus computadoras de puntería ahora calculaban en base 3 en lugar de binario. Los humanos estaban enseñando una lección de humildad para la que ninguna academia militar en la galaxia podría haber preparado al almirante. Su elección es simple, continuó la almirante humana. Retírense ahora y lleven la noticia a su imperio de que la humanidad ha regresado al escenario galáctico, o fuércenos a agregar a la hegemonía sepiriana a nuestra colección de sistemas estelares vacíos. El almirante Quetuar miró a su flota lisiada y tomó la única decisión que un ser racional podría tomar. Por primera vez en la historia de la hegemonía, la tercera flota se retiraría de un mundo primitivo. El almirante Quetuar abrió la boca para dar la orden de retirada, pero las palabras nunca salieron. Una nueva voz interrumpió todos los canales de comunicación, hablando en los duros tonos del alto mando de la hegemonía. Almirante Quetuar, aquí el comandante de flota Sark. Estoy monitoreando su situación desde el crucero de batalla Gloria Infinita, actualmente posicionado en el borde de este sistema con 200 naves adicionales. El corazón del almirante se hundió. El comandante de flota Sark era conocido en toda la hegemonía por su enfoque despiadado de la conquista y su completa intolerancia a la retirada. Si Sark había llegado con refuerzos, no habría una solución diplomática para esta crisis. El almirante Sark continuó: sus informes de resistencia humana son claramente el resultado de un mal funcionamiento del equipo o del pánico de la tripulación. Los sensores de Gloria Infinita no muestran tecnología significativa en ese planeta. Reanudará su ataque de inmediato, se enfrentará a un consejo de guerra por cobardía. La voz de Sarah Chennakefer se interpuso suavemente en la transmisión, hablando con la tranquila confianza de alguien que tenía todas las ventajas. Comandante de flota Sark, aquí la almirante Chennakefer del Consejo de Defensa Terrano. Ya que ha elegido unirse a esta discusión, quizás es hora de una demostración más completa. Lo que sucedió a continuación redefinió la comprensión del almirante Quetuar de lo que era posible en la guerra espacial. El espacio vacío alrededor de la flota de refuerzo de Sark comenzó a llenarse de naves que se materializaron desde dimensiones que la hegemonía no podía detectar. No docenas ni cientos, sino miles de naves que salieron del espacio-tiempo plegado como depredadores emergiendo de un camuflaje perfecto. Cada una era más grande que los acorazados más grandes de la hegemonía, sus cascos parecían absorber la luz misma. Pero eso fue solo el comienzo. En todo el sistema solar, los cuerpos celestes que parecían naturales comenzaron a revelar su verdadera naturaleza. Marte se despojó de su superficie oxidada como si fuera piel vieja, exponiendo una fortaleza del tamaño de un planeta, erizada de armas que podían remodelar la materia a nivel cuántico. Los gigantes gaseosos se abrieron como enormes flores, cada uno conteniendo instalaciones de construcción que habían estado fabricando la flota de guerra de la humanidad durante milenios. «Imposible», transmitió el comandante de flota Sark, su voz mostrando las primeras grietas de incertidumbre. Nuestros sensores de espacio profundo habrían detectado este nivel de tecnología. Sus sensores detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran, respondió Sarah. Durante 300 años, hemos estado observando su expansión, estudiando sus capacidades, preparándonos para este momento. ¿De verdad pensaron que una especie que sobrevivió 500,000 de años lo haría sin aprender a esconderse de las amenazas?
El verdadero alcance de la preparación de la humanidad se hizo evidente a medida que continuaban apareciendo más naves. El cinturón de asteroides se reveló como una red defensiva donde cada roca era en realidad una plataforma de armas capaz de manipular el espacio-tiempo mismo. Los cometas en todo el sistema exterior se despojaron de sus disfraces helados para exponer estaciones de batalla móviles que habían estado a la deriva por el espacio durante siglos. Pacientes como solo los humanos podían ser pacientes. El almirante Quetuar observó en silencio atónito cómo sus instrumentos luchaban por contar las naves humanas. Las pantallas seguían cambiando sus estimaciones. 1000 naves, luego 5000, luego 10.000. Los humanos no solo estaban revelando una flota oculta, estaban revelando una civilización oculta que se había estado preparando para la guerra, mientras el resto de la galaxia los creía extintos. Señor, susurró su oficial científico, las lecturas de energía de esas naves están extrayendo energía directamente del vacío cuántico. Tienen energía ilimitada. La voz del comandante de flota Sark crepitó a través de los canales de comunicación, la ira reemplazando la incertidumbre. No me importa cuántas naves tengan. La hegemonía ha conquistado 1000 mundos. No seremos intimidados por trucos humanos. Muy bien, dijo Sara con calma. Permítanos mostrarle lo que 500.000 de años de preparación ha logrado. La demostración comenzó con las naves humanas simplemente desapareciendo. En un momento, miles de naves llenaban el espacio alrededor de ambas flotas de la hegemonía. Al momento siguiente, se habían ido, desapareciendo de todos los sensores como si nunca hubieran existido. El almirante Quetuar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al darse cuenta de las implicaciones. Los humanos podían volverse completamente invisibles para cualquier método de detección que poseyera la hegemonía. Luego, las naves humanas comenzaron a reaparecer dentro de las formaciones de la hegemonía. No cerca de las naves alienígenas, sino literalmente ocupando el mismo espacio, sus cascos intersectando con las naves de la hegemonía de maneras que deberían haber sido imposibles. Los humanos habían aprendido a desfasar su materia para existir en los espacios entre los átomos, permitiéndoles posicionarse donde quisieran sin tener en cuenta los obstáculos físicos. Señor, informó el operador de sensores, con la voz temblorosa. Hay una nave humana dentro de nuestro compartimento de motores. Está coexistiendo con nuestra cámara del reactor. Informes similares llegaron de ambas flotas. Naves humanas se habían materializado dentro de los cascos de las naves de la hegemonía, no para atacar, sino para demostrar su completo dominio sobre las leyes de la física. Existían como fantasmas dentro de las naves alienígenas, presentes, pero incapaces de interactuar con la materia normal a menos que eligieran solidificarse. La nave insignia del comandante de flota Sark, el Gloria Infinita, de repente se encontró con un acorazado humano ocupando el mismo espacio que su puente de mando. La tripulación alienígena podía ver el interior de la nave humana a través de sus propias paredes, observando al personal humano realizar tranquilamente sus tareas como si existir dentro de otra nave fuera perfectamente normal. Esto es imposible, transmitió Sark, su voz ahora mostrando un pánico claro. La materia no puede existir en el mismo espacio. La materia, como usted la entiende, no puede, asintió Sara. Pero dejamos de limitarnos a su comprensión de la física hace aproximadamente 400.000 años. ¿Le gustaría que le demostremos lo que aprendimos sobre la manipulación del tiempo? Sin esperar una respuesta, la flota humana comenzó su siguiente demostración. El tiempo mismo comenzó a fluir de manera diferente alrededor de las naves de la hegemonía. Algunas naves se encontraron moviéndose a través de momentos que pasaban como horas, sus tripulaciones envejeciendo años en minutos. Otras experimentaron una aceleración del tiempo, sus relojes internos funcionando a velocidades fantásticas mientras sus tripulaciones vivían vidas enteras en lo que parecían segundos para los observadores externos. El almirante Quetuar observó cómo su cronómetro se ralentizaba hasta casi detenerse, mientras los humanos envolvían su nave insignia en un campo temporal que hacía que los segundos se extendieran en minutos. A su alrededor, su tripulación se movía como estatuas. Sus palabras se alargaban en gemidos incomprensibles mientras el tiempo pasaba de manera diferente para cada miembro de la tripulación del puente. Pero la demostración más aterradora llegó cuando los humanos comenzaron a editar la historia de las naves de la hegemonía. Naves que habían sido veteranas probadas en batalla de docenas de campañas de repente se encontraron equipadas con armas que nunca habían llevado, con cicatrices de batallas que nunca habían librado. Los humanos retrocedieron en el tiempo y cambiaron el pasado,
reescribiendo la historia de construcción de las naves alienígenas para incluir modificaciones que solo existían en las bases de datos de la Tierra. Su nave insignia, explicó la voz de Sara con calma, ahora contiene 17 sistemas de armas diferentes que diseñamos específicamente para contrarrestar la tecnología sepiriana. Según sus registros de fabricación, se instalaron en el astillero donde se construyó. Sus ingenieros encontrarán registros de mantenimiento que se remontan 50 años para equipos que nunca han visto antes. La voz del comandante de flota Sark llegó a través de los canales de comunicación como un susurro roto. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Somos lo que sucede cuando una especie decide que la supervivencia no es suficiente, respondió Sara. Somos en lo que la humanidad se convirtió cuando nos dimos cuenta de que la galaxia está llena de amenazas y la única forma de protegernos era convertirnos en algo más grande que cualquier amenaza que pudiéramos enfrentar. Las naves humanas comenzaron a desvanecerse de nuevo en sus dimensiones ocultas, pero el mensaje había sido entregado con una claridad cristalina. La hegemonía sepiriana se había encontrado con algo más allá de su comprensión, una civilización que había trascendido las limitaciones normales de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Mientras la última nave humana desaparecía del espacio normal, el almirante Quetuar se dio cuenta de que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de la conquista fácil había terminado, finalizada por una especie que había pasado 500.000 de años asegurándose de que nadie los volvería a tomar desprevenidos. El comandante de flota Sark estaba sentado en su silla de mando a bordo del Gloria Infinita, mirando pantallas que mostraban lecturas imposibles. La mitad de sus naves informaban de equipos que nunca habían sido instalados, mientras que la otra mitad experimentaba fallos mecánicos que desafiaban todas las leyes de la física que conocía. Su poderosa flota de refuerzo, enviada para aplastar la resistencia humana, había sido reducida a una colección de naves confundidas cuyas tripulaciones ya no confiaban en sus propios instrumentos. Señor, dijo débilmente su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la almirante humana. Póngala, ordenó Sark, aunque su voz carecía de su autoridad habitual. La imagen de Sara Chennakefer apareció en la pantalla principal, transmitida desde su centro de comando a 3 kilómetros bajo el Océano Pacífico de la Tierra. Detrás de ella, las pantallas mostraban cartas estelares que helaron la sangre del comandante de flota. Marcadores rojos indicaban instalaciones humanas en toda la galaxia. Bases ocultas que se habían establecido durante cientos de miles de años mientras la hegemonía creía que la humanidad estaba extinta. Comandante de flota, comenzó Sara. Espero que nuestra demostración haya sido educativa, pero me temo que su verdadera educación apenas comienza. Hizo un gesto y la pantalla detrás de ella se acercó a un sistema estelar que la hegemonía conocía bien, su propio sistema capital, Cephei Prime. Lo que vieron allí destrozó lo último de su confianza. Naves humanas emergían de sus escondites en todo el sistema natal de la hegemonía. Naves que habían sido disfrazadas de asteroides, escombros espaciales, incluso como partes de los propios planetas del sistema, revelaban su verdadera naturaleza. El mundo capital del imperio más grande en su región del espacio estaba rodeado por una flota humana que se había estado escondiendo a plena vista durante décadas. Verán, caballeros, continuó Sara, en el momento en que su especie logró el viaje más rápido que la luz, supimos que eventualmente se expandirían hacia nuestro territorio. Así que comenzamos preparativos que no podrían imaginar. No solo nos preparamos para defender nuestro propio sistema, nos preparamos para defender la galaxia de ustedes. El almirante Quetuar encontró su voz, aunque salió como un susurro. ¿Cuánto tiempo han estado entre nosotros? Nuestros primeros agentes llegaron a su territorio hace 200 años, respondió Sara con naturalidad. Hemos estado estudiando su tecnología, su cultura, sus tácticas militares desde dentro. Algunos de sus propios científicos e ingenieros han sido agentes humanos durante toda su carrera, guiando su desarrollo tecnológico lejos de descubrimientos que podrían haberlos hecho verdaderamente peligrosos. Las implicaciones golpearon a ambos comandantes de la hegemonía como golpes físicos. Los mayores logros de su imperio, sus armas más avanzadas, su planificación estratégica, todo había sido influenciado por la manipulación humana que se remontaba a siglos. La tecnología de propulsión gravitacional que desarrollaron hace 30 años, continuó Sara, les dimos el marco teórico a través de uno de nuestros investigadores infiltrados. Es impresionante para los estándares galácticos, pero se basa en principios que abandonamos hace 300.000 años por ser demasiado primitivos para nuestras necesidades.
La voz del comandante de flota Sark se quebró al hablar. Nuestro imperio abarca 12 sistemas estelares. Hemos conquistado cientos de mundos. Y cada una de esas conquistas fue posible porque nosotros lo permitimos, dijo Sara con calma. Guiamos su expansión lejos de sistemas que contenían especies que valorábamos. Las 17 civilizaciones que creen haber destruido viven cómodamente en nuevos sistemas estelares que preparamos para ellas, lejos de sus rutas de expansión. Las salvamos haciéndoles creer que habían obtenido victorias totales. Las pantallas detrás de Sara cambiaron para mostrar esas civilizaciones supuestamente destruidas, prosperando en colonias ocultas, con sus poblaciones intactas y sus culturas preservadas. Especies que la hegemonía creía extintas no solo estaban vivas, sino que habían estado desarrollando silenciosamente sus propias tecnologías bajo la guía humana. En realidad, nunca han destruido a nadie, continuó Sara. Han estado jugando un juego en el que nosotros escribimos todas las reglas, controlamos todos los resultados y les dejamos pensar que estaban ganando porque servía a nuestros propósitos. El almirante Quetuar sintió que algo se rompía dentro de su pecho a medida que el alcance total de la manipulación humana se hacía evidente. ¿Qué propósitos? Necesitábamos que se convirtieran exactamente en lo que son ahora, explicó Sara. Un imperio en expansión agresiva que nos obligaría a rebelarnos cuando fuera el momento adecuado. Verán, la galaxia está llena de civilizaciones que necesitan entender lo que sucede cuando alguien amenaza a la humanidad. Su invasión de nuestro sistema hoy sirve como una demostración perfecta. La pantalla principal cambió para mostrar canales de comunicación en toda la galaxia iluminándose de repente con transmisiones. Cada especie con capacidad de viaje espacial en un radio de 100 años luz estaba recibiendo el mismo mensaje. Grabaciones de video de la derrota de la hegemonía transmitidas desde transmisores humanos ocultos que se habían colocado en toda la civilización galáctica. Hoy, cada especie inteligente en esta región del espacio está aprendiendo que la humanidad ha regresado, anunció Sara. Están viendo lo que le sucedió a sus flotas cuando amenazaron nuestro hogar. Están entendiendo que la era de la conquista casual ha terminado. El comandante de flota Sark observó con horror cómo la grabación mostraba a sus poderosas flotas siendo inutilizadas por tecnologías que parecían magia. Civilizaciones alienígenas de toda la galaxia estaban presenciando la humillación de la hegemonía, viendo sus armas más avanzadas tratadas como juguetes de niños por una especie que creían extinta. Pero esto es lo que quiero que entiendan, dijo Sara, su voz adquiriendo un tono que hizo temblar a ambos comandantes de la hegemonía. Todo lo que han visto hoy, cada nave, cada arma, cada demostración de nuestras capacidades, representa aproximadamente el 1% de la verdadera fuerza de la humanidad. La pantalla detrás de ella cambió para mostrar el alcance total de la expansión humana. Sistemas estelares en toda la galaxia mostraban marcadores rojos que indicaban instalaciones humanas ocultas. No docenas, no cientos, sino miles de lugares donde la humanidad había estado estableciendo bases silenciosamente durante milenios. Nos hemos estado preparando para este día durante 500.000 años, continuó Sara. Tenemos instalaciones en 17 galaxias diferentes. Tenemos tecnología que puede manipular la materia a nivel cuántico, crear agujeros de gusano estables a través de dimensiones superiores y editar las constantes fundamentales que gobiernan la realidad misma. La voz del almirante Quetuar salió como un susurro roto. ¿Qué quieren de nosotros? Simple, respondió Sara. Regresarán a su imperio y entregarán un mensaje a cada mundo en el espacio de la hegemonía. La era de la expansión a través de la conquista ha terminado. Cualquier especie que desee crecer ahora debe hacerlo a través de la cooperación, el comercio y la exploración pacífica. La expansión agresiva ya no será tolerada por la humanidad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Tienen un año estándar galáctico para hacer la transición de su imperio de la conquista a la cooperación. Después de eso, cualquier mundo que continúe con la expansión agresiva encontrará sus sistemas rodeados por flotas humanas que harán que la demostración de hoy parezca una advertencia amable. El comandante de flota Sark encontró el coraje para hacer la pregunta que más le aterrorizaba. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Sara fue amable, pero sus ojos contenían el peso de 500.000 de años de preparación. Entonces demostraremos por qué otras 16 especies agresivas eligieron redirigir sus esfuerzos de expansión cuando les hicimos ofertas similares. La galaxia tiene espacio para muchas civilizaciones, comandante de flota, pero no tiene espacio para imperios que amenacen la paz que tanto hemos trabajado por mantener. La transmisión terminó, dejando a ambos comandantes de la hegemonía mirando pantallas en blanco en silencio.
A su alrededor, sus tripulaciones trabajaban frenéticamente para entender equipos que habían sido cambiados de maneras que sus ingenieros no podían explicar. Mientras las naves supervivientes de ambas flotas comenzaban su largo viaje de regreso al espacio de la hegemonía, el almirante Quetuar se dio cuenta de que llevaban más que solo informes de una derrota militar. Llevaban la noticia que remodelaría la civilización galáctica. La humanidad había regresado y las reglas de la galaxia habían cambiado para siempre. Detrás de ellos, la Tierra continuaba su lenta rotación en el espacio, pacífica, azul y paciente. Pero ahora la galaxia conocía la verdad sobre ese mundo tranquilo y la especie que lo llamaba hogar. Después de 500.000 años de preparación, la humanidad finalmente había anunciado su regreso a los asuntos galácticos. Y ninguna civilización volvería a mirar las estrellas de la misma manera. La era de la conquista había terminado. La era de la humanidad había comenzado.